Vamos a empezar la grabación. Muy bien, buenas tardes. Yo soy Félix Takami, soy gastroenterólogo pediatra del Hospital Hipólito Unanue. Como les decía, las disculpas del caso porque lamentablemente no puedo usar cámara por algunas dificultades técnicas y la batería de la laptop. Espero las siguientes clases sí poder hacerlo sin problema. Hoy día sí me ha sido complicado. Vamos a hablar hoy día sobre deshidratación y deshidratación hiponatrémica e hipernatrémica. Este es un tema que va a complementar junto con las clases de diarrea y los planes de rehidratación de diarrea, el panorama de lo que tienen que hacer ustedes con más frecuencia con sus pacientitos, ¿no? Con los niños que lleguen deshidratados. Vamos a ver entonces. Entonces, la deshidratación secundaria de diarrea sigue siendo, pues, de las primeras causas de muerte en menores de 5 años en los países en vías de desarrollo, ¿no? Es una causa muy frecuente de deshidratación, la más frecuente probablemente en niños especialmente pequeños. La introducción de la terapia de rehidratación oral con las sales de la OMS en los años 60 y que se consolidó ya por los 80 tuvo un gran impacto, pues, en la disminución de la mortalidad infantil por diarrea y sigue siendo aún la terapia de elección, ¿no? A pesar de esto, hay algunas situaciones en los cuales necesitamos utilizar un manejo endovenoso, una rehidratación endovenosa, y en esos casos también van a haber algunos pacientes con algunos trastornos electrolíticos en relación a sodio, que es el motivo de la conversación del día de hoy. Entonces, vamos a hablar previamente de algunos conceptos fisiológicos para entender un poquito qué es lo que pasa en los casos de deshidratación, ¿no? Si bien clásicamente se considera que el agua corporal total constituye el 60% del peso de una persona, eso no es tan exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque en pediatría se consideran, o en general, hay diferentes grupos etarios y en pediatría más divisiones aún. Entonces, el agua corporal total, como ustedes tienen aquí en el cuadrito, pueden apreciar pues que en recién nacidos, prematuros, esto puede llegar hasta 80-90% de agua, de porcentaje de agua, ¿no? O sea, el peso del niño, el 80 a 90% puede ser agua. El recién nacidos, alrededor del 70-80%, los lactantes alrededor del 60-70%, y ya escolares se parecen ya a los adultos con un 60-65%, siendo ya adolescentes y adultos pues alrededor del 60%, ¿no? Cuando los adultos son muy gorditos, muy obesos, se considera un porcentaje de agua corporal total menor porque el porcentaje de grasa es mayor y ahí hay menos agua. Si bien pesa, el porcentaje de agua de la persona es menor. Entonces, conforme vamos avanzando en edad, el porcentaje de agua corporal total va disminuyendo, como ustedes pueden apreciar pues, en estas diapositivas. Es más, inclusive el porcentaje de agua en diferentes órganos puede variar, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, pues en sangre es 95-94%, en los pulmones 85%, el corazón 75%, incluido ahí pueden haber variaciones. Este es un cuadrito comparativo, ¿no? En relación a niños y adultos, conforme se va avanzando en edad, las diferencias, ¿no? Que puede haber. Y esto está en función, ustedes ven unas barritas acá, estos factores van a estar remarcados con mayor intensidad según el grado del efecto que tengan a diferentes edades. Ahorita vamos a entenderlo mejor. Tenemos el grupo de lactantes, niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, el agua corporal total, hay un mayor contenido total en agua en el cuerpo por kilo de peso corporal a medida que la persona es más pequeña, como conversábamos, ¿no? Lactantes, un mayor porcentaje de agua corporal total, a diferencia de ya los niños, adolescentes y adultos, ¿no? Hay menor capacidad para concentrar orina. Los niños más chiquitos tienen menor capacidad de concentrar orina, de manejar, ¿no? La parte renal en cuanto a concentración de orina que los adultos, ¿no? Hay más pérdidas de agua, de agua por pérdidas insensibles por kilo de peso corporal cuanto más chiquita es la persona. Las pérdidas insensibles son mayores en niños más pequeños, en lactantes. Y menos pérdida de agua por la sudoración, ¿no? Principalmente en los niños más pequeños. Entonces, en niños mayores, la deshidratación leve, moderada y grave representa un porcentaje menor de pérdida del peso corporal.
En cambio, en los lactantes, el agua supone un porcentaje mayor del peso corporal. Entonces, por ello es que necesitan una mayor pérdida de agua y de peso para deshidratarse. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener, pues, los niños un porcentaje de agua corporal mayor, para que yo llegue a un nivel de deshidratación similar en ambos casos, ¿no? Al mismo nivel de deshidratación, o sea, que yo lo vea con el mismo nivel de deshidratación, este niño pequeño tiene que perder más peso, tiene que perder más agua. En cambio, el niño más grande, perdiendo menos peso, perdiendo menos porcentaje de agua, va a verse igual de deshidratado, va a tener los, digamos, el mismo número de signos de deshidratación. Entonces, ¿por qué remarcamos esto? Porque vamos a poder ver en las siguientes diapositivas cuando clasificamos el porcentaje de deshidratación del paciente, que en lactantes, ¿no? Hablamos de un porcentaje diferente a niños más grandes, eso lo vamos a ver en unos minutos. Entonces recuerden, los niños tienen más porcentaje de agua y por eso necesitan perder más agua y más peso para deshidratarse. Hay que resaltar también que el líquido intracelular varía muy poco a lo largo de la vida, siendo de alrededor del 40 a 45% desde el nacimiento hasta que, ¿no?, es adolescente o adulto. En cambio, sí hay variaciones en el líquido extracelular. La disminución del porcentaje de agua se va a producir entonces por la disminución a lo largo de la vida del líquido extracelular, ¿no? El líquido intracelular, obviamente, pues es el líquido que está dentro de las células, representa el 40% de este 60% que estábamos hablando en general, ¿no? De un adulto, ¿no? Para tomar un ejemplo. En cambio, el líquido extracelular está compuesto por el líquido intersticial, linfa, plasma, y esto representa un 20%. Quiere decir que la mayoría del líquido es intracelular, ¿no? Pero las variaciones mayores a lo largo de la vida van a ser de volumen de plasma y de volumen de intersticio. Entonces, ustedes pueden ver acá un esquema también donde ven que del agua corporal total, 2/3 es intracelular y 1/3 es extracelular, sangre, líquido intersticial. Y de este líquido extracelular, ustedes van a tener que 3/4 es líquido intersticial y que 1/4 es plasma. Entonces, ustedes ven cómo la mayoría está dentro de las células, pero las variaciones mayores a lo largo de la vida se van a dar a nivel de líquido intersticial y plasma extracelular. El contenido de los, acá podemos ver que el contenido de electrolitos de líquido extracelular e intracelular es muy diferente, aunque en ambos compartimientos la suma de los cationes va a ser igual a la suma de los aniones. Entonces, el principal catión plasmático es el sodio, como pueden ver acá, ¿no? A nivel de plasma, el principal extracelular plasmático es el sodio. Y el principal catión intracelular es el potasio. Entonces, potasio intracelular, sodio extracelular en plasma. Los principales aniones plasmáticos son el cloro y el bicarbonato. Y más bien los principales intracelulares son fosfatos, proteínas. Entonces, esto nos va a ayudar a entender algunas cosas que vamos a ir mencionando más adelante en cuanto a movimiento de iones, ¿no? De acuerdo al evento que estemos presenciando. Este es un esquema donde habla de la regulación de la volemia, que se realiza fundamentalmente a través de la retención y excreción de sodio. Es por esto que la volemia va a estimular la activación del sistema renina-angiotensina. Por ejemplo, cuando hay hipotensión e hipovolemia, ustedes van a ver una activación, aumento de la renina y activación de toda esta cascada, ¿no? De renina, angiotensina, aldosterona, lo que finalmente va a llevar a aumento de la reabsorción de agua y de sodio a nivel renal para compensar. Y además vasoconstricción, respuesta cardiovascular, no solamente respuesta renal. Vasoconstricción que también va a contribuir
a esta normotensión, a regresar a la normotensión, normovolemia y una osmolaridad normal. Lo mismo que la hipovolemia va a disminuir la producción de este péptido atrial natriurético, y esta disminución va a favorecer también la reabsorción de agua. Entonces, hay mecanismos de respuesta renal y cardiovascular que van a ayudar a regular, a retener, a reabsorber sodio y agua, y de esa manera, ya no perdiendo más líquido, logramos esta hipovolemia, llevarla a normovolemia y recuperar al paciente. Por otra parte, la osmolaridad plasmática se regula principalmente a través de la retención de agua, no tanto de sodio, que es lo principal en esta parte, sino retención de agua. El aumento de la osmolaridad, entonces, será el estímulo pues, fundamental para la secreción de hormona antidiurética, ¿no? Entonces, esto va a estimular al hipotálamo, que estimulará la neurohipófisis para producir más, aumentar la producción de hormona antidiurética. Y de esa manera, pues, en el riñón, aumentar la reabsorción de agua, ¿no? Esto llevará también a regular la osmolaridad. Entonces, tanto la hipovolemia como el cambio de osmolaridad, que puede estar dada, por ejemplo, por el sodio, ¿no? Que es el tema de hoy, es lo que va a llevar, pues, a una regulación para terminar en una normotensión, normovolemia y osmolaridad normal, ¿no? A través de estos mecanismos que estamos mencionando. El equilibrio, entonces, entre el líquido intravascular y el intersticial, hablando ya de lo extracelular, está determinado fundamentalmente por la presión hidrostática y por la presión oncótica. La presión hidrostática, lo que está dentro del vaso sanguíneo, a nivel del torrente cardiovascular, y la presión oncótica, que la genera, pues, la albúmina. Entonces, que trata o intenta mantener dentro del intravascular el volumen de agua. Entonces, tanto el aumento de la presión hidrostática como, por ejemplo, la disminución de la albúmina van a condicionar la salida del líquido hacia el intersticio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, donde hay retención de agua importante, ¿no? A nivel cardiovascular, esa presión hidrostática aumentada va a hacer que el agua salga hacia el intersticio. Y si tengo un paciente con un síndrome nefrótico, con albúmina baja, no hay suficiente presión oncótica, finalmente no ingresa y va a salir más bien por gradiente, va a comenzar a salir el líquido hacia el intersticio, generando una hipovolemia relativa. Esta es una hipovolemia relativa, ¿por qué? Porque a nivel intravascular, aparentemente, bueno, no aparentemente, el volumen es menor, pero el peso de la persona no ha disminuido, sino que se ha movilizado el líquido, y esto lleva a una hipovolemia, por eso se llama relativa, no porque el paciente haya perdido agua, perdido líquido, volumen, sino porque se ha trasladado al intersticio. Y por eso el paciente muchas veces se puede llegar a edematizar y a estar con presión baja, ¿no? Y con signos de hipovolemia. ¿Qué va a hacer esa hipovolemia? Va a activar, pues, todo el mecanismo que hemos mencionado para tratar de compensar esta depresión de volumen, y esto va a llevar finalmente a que se retenga agua, y muchas veces eso lleve a una hiponatremia dilucional. Se puede relacionar este paciente, ¿no?, con insuficiencia cardíaca, o este paciente con síndrome nefrótico, no solamente a tener una presión más baja por hipovolemia, sino también a tener un sodio en el límite inferior o más bajo, por mecanismos compensatorios que retienen más agua y llevan a esta situación. En la deshidratación tenemos que tomar en cuenta que hay tres tipos, ¿no? Hipertónica en relación al sodio siempre, isotónica e hipotónica. La hipertónica tiene un sodio mayor a 150, una anatremia mayor a 150, la isotónica 130 150 y la hipotónica menos de 130. Y va a haber afectación distinta en diferentes compartimientos según el tipo, ¿no? En la deshidratación, el compartimiento más afectado va a depender entonces de la osmolaridad. En la normo o hiponatremia, en la normonatremia, isotónica, o la hipotónica o hiponatrémica,
se afectará fundamentalmente el extracelular, ya que el agua va a tender a mantenerse en el compartimiento con mayor tonicidad, que es el intracelular. Entonces el agua se va a retener dentro de las células, va a jalar hacia las células y más bien va a haber disminución de agua en el extracelular. Es el compartimiento más afectado. Por eso es que estos pacientes tienen una volemia más afectada y por eso es que los signos de deshidratación son mucho más claros y puede llegar a un shock hipovolémico mucho más evidente y más rápido. Entonces recuerden que va a depender mucho del tipo de deshidratación lo que ustedes van a tener como compartimiento afectado. En cambio, en la hipertónica, ustedes van a tener que el agua se va a desplazar hacia el extracelular. En la hipertónica yo voy a tener una osmolaridad plasmática alta, un sodio alto, va a jalar agua, y entonces se va a ir el agua del intracelular hacia el extracelular, hacia el intravascular, y el compartimiento más afectado va a ser el intracelular. Es por esa razón que estos pacientitos, generalmente cuando tienen una deshidratación hipertónica o hipernatrémica, son pacientes que tienen signos de deshidratación en relación a shock y hipovolemia más tardío. No es tan evidente, justamente por el compartimiento más afectado en cada caso. Ahora, tenemos que evaluar la deshidratación. Ya repasando un poquito toda esta parte de conceptos fisiológicos, evaluamos el grado de deshidratación, ¿no? La causa más frecuente de necesidad de rehidratación endovenosa en pacientes pediátricos es la diarrea, ¿no? Con intolerancia oral. Eso es lo que lleva a indicación de ser manejado por vía endovenosa. Y con menos frecuencia otras patologías que pueden ser quirúrgicas, no quirúrgicas, como vemos acá, y algunas alteraciones de conciencia que lleven a que el paciente se deshidrate y necesite, pues, ¿no? Un manejo por vía endovenosa. El tratamiento de elección en los niños deshidratados por diarrea es la rehidratación por vía oral, como ustedes lo ven acá, ¿no? Este es el tratamiento de elección, pero hay casos en los cuales no va a poder utilizarse. Entonces, la indicación endovenosa va a estar indicada cuando hay vómitos incoercibles, cuando hay ilio adinámico, compromiso de conciencia, fracaso en la vía oral, no tolera, y deshidratación grave, pues, ¿no? Entonces, en estos casos, yo no voy a utilizar vía oral, tendré que utilizar por vía el manejo, la rehidratación por vía endovenosa. Recuerden bien esa parte. La rehidratación endovenosa puede hacerse de dos formas. Una es una rehidratación endovenosa rápida, RER, como se abrevia. Se infunde a un ritmo fijo, 25 cc por kilo por hora, generalmente 4 horas. ¿Y qué se usa? La polielectrolítica.